Continuemos con nuestro capítulo de información básica para selección de sistemas de riego. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar el agua? Pues a través de emisores, y aquí nosotros tenemos algunos ejemplos. Básicamente tenemos un microaspersor dispuesto de esta forma o dispuesto de esta forma, colgado, ¿sí? O en una estaca. Aquí lo importante es que su estaca o el punto de emisión, es decir, donde sale el agua del emisor, esté en la altura suficiente para que ustedes puedan regar sus plantas, ¿sí? Estos microaspersores en general trabajan con una presión que va desde 18 metros de columna de agua hasta 30 metros de columna de agua, ¿sí? Los gastos nominales son de 35 litros por hora hasta 120 litros por hora. Si lo ponemos así de una forma más o menos práctica, imagínense que 35 litros por hora es que llenaran aproximadamente una cubeta de las que venden de pintura de un galón en una hora, ¿sí? Y la de 120 litros por hora es como si llenaran 3 cubetas de un galón aproximadamente en una hora. Perdón, 3 cubetas de 20 litros, que son prácticamente 5 galones. La eficiencia de riego básicamente es de 85% aproximadamente, y una de las características que tienen es que las gotas son relativamente chicas, son relativamente finas, ¿sí? Se puede aplicar productos que no dañen las hojas, ya que en general pues las mojan. Hay una alta uniformidad, sobre todo si se emplean emisores autocompensados. Esto quiere decir que no son afectados por la presión. Son fácilmente automatizables, quiere decir que les puedo poner elementos de control eléctrico o hidráulico que me permiten desde un dispositivo, por ejemplo una computadora, abrir o cerrar el sistema, ¿sí? Tienen una gran flexibilidad y adaptación a las condiciones de cultivo y territoriales en grandes o pequeñas parcelas, ¿sí? Es decir, yo lo puedo llevar a sistemas muy pequeños como el que estamos manejando, o emplearlo en sistemas muy muy grandes. Y tenemos estas dos formas de instalación. Mini aspersores, pues estamos hablando de dispositivos. Los mini aspersores que nosotros estamos trabajando son dispositivos de baja presión que trabajan con entre 10 y 18 metros de columna de agua, es decir, menos presión que los microaspersores. Los gastos nominales pues pueden ser desde 120 hasta 495 litros por hora. Es decir, 495 es como si ustedes llenaran un tinaco de 1000 litros en una hora, medio tinaco de 1000 litros en una hora, ¿sí? La eficiencia del riego pues puede ser mayor al 85%, y en este caso pues tienen que cuidar que sean de ángulo bajo. ¿Qué quiere decir que sean de ángulo bajo? De menos de 10 grados. Quiere decir que si yo dibujo una línea horizontal aquí, el ángulo con el cual sale sea de menos de 10 grados. Si son de ángulo alto, lo que pueden tener es que van a estar mojando las mallas de su vivero, ¿sí? Si para ustedes eso no es un problema, pues adelante. Pero en general el hecho de que mojen las mallas les va a modificar la uniformidad del riego. Una de las características que tienen es que el diámetro de mojado comparativo con un microaspersor es relativamente más grande, ¿sí? Es decir, se requieren menos mini aspersores por unidad de superficie.
Estos los podemos instalar, aunque también los pueden instalar de forma aérea, los podemos instalar directamente sobre tubería de PVC. También pueden ser altamente automatizables y también se pueden adaptar a sistemas pequeños o a sistemas grandes. Aquí tenemos una comparación entre los emisores y vamos a estudiar 3 ejemplos. Vamos a pensar que nosotros tenemos una lámina de riego de 4.1 milímetros por día. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a regar una laminita de 4 milímetros. ¿Sí? Imagínense una laminita de agua de 4 milímetros en toda la superficie de su vivero. ¿Sí? En un día. ¿Sí? Si yo tengo una superficie de un vivero de 960 metros cuadrados y un traslape, que quiere decir qué tanto moja el diámetro de un aspersor en relación con el diámetro del siguiente aspersor, y estos se traslapan 60%. ¿Sí? Y vamos a comparar mini aspersores y microaspersores de 50 litros y de 100 litros. ¿Sí? La presión de operación vamos a comparar 20 metros, 15 metros. Que es un punto a favor del mini aspersor. ¿Sí? Requiere menos presión. El gasto del emisor, 51 litros, 104 litros, 176 litros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito más mini aspersores por unidad de superficie, o dejarlo más tiempo regando en comparativamente si las distribuciones fueran iguales. El diámetro de mojado, 6.5 metros, 7 metros y 11.9, prácticamente 12 metros. ¿Sí? La separación máxima recomendada entre el espaciamiento serían, en este caso, considerando 60%, serían 3.9 metros, 4.2 metros o 7.14. Si nosotros consideráramos una separación de 2 metros, 2 metros y 6 metros, es decir, vamos a pensar que tuviéramos camas a cada 2 metros, quiere decir que aquí yo pondría una línea por cada cama. Y aquí pondría una línea por cada 3 camas. ¿Sí? La separación entre emisores, propuesta aquí de 3.3, de 4 y de 6. El área de influencia serían 6.6 aspersores, 6.6 metros cuadrados por cada aspersor. Aquí 8 y aquí 40 metros cuadrados por cada aspersor. La intensidad de riego, 7.59, 12.94 y aquí 4.39. El número de aspersores necesitaría 144 microaspersores. Aquí necesito 120 y aquí necesito 24. ¿Sí? Ahora, pues esto pudiera hacerles ver que esta es una buena solución, y de hecho lo es, pero vamos más adelante a hablar cuál sería el inconveniente de usar el mini aspersor comparativo con el microaspersor. Sin embargo, sí quiero que se queden con esto. Puede ser una solución viable cuando tienen poca presión. ¿Sí? El gasto total en litros por segundo, 2 litros, 3.45 litros y 1.17 litros por segundo si yo quisiera regar todo en una sola exhibición. ¿Sí? Es decir, los 960 metros cuadrados del vivero los regara todos juntos. Yo tendría que regar, necesitaría una bomba que me diera 2.2 litros por segundo, o lo que es lo mismo 121 litros por minuto, o lo que es lo mismo 7.276 litros por hora.
¿sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Yo lo regaría en 31 minutos para satisfacer esta demanda, ¿sí? Con este modelo yo tendría que regar 18 minutos y con este modelo tendría que regar 1 hora, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tuviera una bomba que me diera, digamos, 0.6 litros por segundo? ¿Sí? La mitad de lo que requiere yo necesitaría regar en 2 sectores, o sea, es decir, dividir mi vivero en 2, ¿sí? Para regar en total casi 2 horas, ¿sí? Aquí es casi 1 hora. Si yo lo dividiera en 2, entonces daría 1 hora en cada una de las divisiones, ¿sí? ¿Qué quiere decir a partir de esto? Que yo regaría más rápido con después con y este es el que me tardaría más, usando estos emisores, ¿sí? Ahora, es importante que sepamos que hay bolsas de distintos tamaños y que tienen distintas características geométricas, y al final un poquito lo que me interesa que sepan de las bolsas es que en la norma de viveros hay una forma que me hace más simple el tema de el diseño del requerimiento de riego, y más adelante voy a hablar de eso. La frecuencia de riego pues dependerá de distintos factores. Básicamente los factores que influyen son el tipo del suelo. Básicamente voy a requerir más frecuencia en los riegos si el suelo es muy arenoso, o espaciar también los periodos cortos de riego, ¿sí? y también frecuentes si el suelo es muy arcilloso, o bajar la lámina, por ejemplo. Depende de la dosis del riego. Aportar que la dosis es lo que hace rato manejábamos aquí, que tiene que ver con cuánta agua requiero, ¿sí? Del tipo de emisores y de los factores climáticos como el viento y la radiación, ¿sí? Todo esto me va a afectar cada cuándo voy a estar regando, ¿sí? En una zona muy ventosa, pues lo que quisiera es que el agua cayera directamente sobre la planta y no pasara por el aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo arrastraría, ¿sí? En una zona con mucha radiación, y por ejemplo si yo tuviera unas gotas muy finas, también puede pasar cosas parecidas, como que se evapora el agua de forma muy, muy rápido, o con intensidad de riego muy pequeñas, ¿sí? En relación con el emplazamiento del vivero y las condiciones del terreno, el programa Sembrando Vida propone un vivero temporal rústico apropiado para las condiciones del lugar. Propone establecer el vivero donde cuente con agua suficiente, camino de acceso y energía eléctrica, ¿sí? Esto obviamente pues no en todos los casos se cumple. Instalar el vivero en una superficie lo más plana posible con pendientes de menos de 5%. Yo aquí le agregaría en zonas libres de inundación, también eso tómenlo en cuenta. En pendientes mayores de 5%, pues se van a requerir terrazas o dividir en varias secciones, ¿sí? El terreno pues debe estar libre de malezas, árboles, piedras, etcétera, ¿sí? La orientación del vivero es básicamente este-oeste. La protección del vivero con un cerco perimetral con malla o alambre de púas, que pues digamos que eso es básicamente pues para que ustedes protejan sus plantas. La textura y otras condiciones del suelo, ¿sí? Es importante la textura del suelo debido a que permite la infiltración o escurrimiento del agua tanto con lluvia como con riego.
En suelos arcillosos se debe procurar tener cunetas perimetrales y nivelar de forma que permita el desalojo del agua de lluvia escurrida. Esto es muy importante, si no de repente pues no pueden trabajar, ¿sí? En arcillas expandibles se pueden tener problemas de desacoplamiento de tuberías enterradas. La presencia de piedras en el perfil del suelo dificulta la excavación, así mismo deben ser retiradas antes de tapar la zanja porque pueden dañar la tubería. La presencia de árboles con raíces muy desarrolladas representan un obstáculo que debe evitarse, ¿sí? En caso de que ustedes decidan hacerlo cerca de ahí, pues tratarían de quitar el obstáculo, pues tal vez cortándolo, etcétera, ¿sí? La disponibilidad de agua pues es un problema muy importante que ustedes deben tomar en cuenta y básicamente hay que recordar que en México el agua de los ríos, lagos y acuíferos es propiedad de la nación y corresponde al Poder Ejecutivo su administración, ¿sí? La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por parte de las personas físicas o morales se realiza mediante la concesión que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Conagua por medio de los organismos de cuenca, ¿sí? Es importante que ustedes vayan previendo que a futuro van a demandar más agua y necesitan garantizar de dónde van a sacar el agua. También es importante que ustedes no entren en conflictos con otros usuarios del agua, y aunque ustedes pueden hacer que estén en la parte alta de la cuenca, de repente puede ser que los consumos de agua que ustedes requieran afecten a otros usuarios. Anticipen ese tipo de problemas, procuren consultar este tipo de problemas con su técnico social para que garanticen el éxito de su proyecto, ¿sí? Insisto, aseguren en largo plazo el agua que van a usar. Un vivero debe contar con abundante provisión de agua de calidad, ¿sí? El agua de características deficientes puede contener sales, iones tóxicos, contaminantes o fitopatógenos, ¿sí? Es importante que ustedes detecten este tipo de problemas y si tienen solución que los atiendan, ¿sí? Y máxime si ustedes van a empezar a producir productos alimenticios. Las aguas negras sin tratamiento no se consideran como fuente de abastecimiento de agua, ¿sí? No las deberían de considerar. Es necesario saber el volumen total de agua a que se tiene derecho, ¿sí? Y es muy importante que lo respeten, es decir, acostúmbrense que si ustedes tienen derecho sobre un volumen, ese volumen sea efectivamente lo que están usando. El periodo de tiempo en que es accesible a lo largo del año y a lo largo del día, ¿sí? Es posible que ustedes solamente tengan agua pues cuando llueve, ¿sí? Y cuando no llueve pues no saben ni de dónde sacarla, ¿sí? O es posible que a lo largo de la semana ustedes tengan que tandearla con el pueblo o con otros usuarios o con otra comunidad. Entonces pues todo esto es necesario que se lo expliquen al técnico para que también pues el técnico considere todo esto a la hora de que les ofrece una solución, ¿sí? Una solución para su riego. La fuente de energía, pues como ya lo hemos resaltado, pues siempre va a ser un tema relevante. Los combustibles líquidos básicamente son la primera opción, y básicamente gasolina o diésel. Por los tamaños de las bombas muchas veces pues y por los presupuestos pues van a ser bombas de gasolina pequeñas relativamente. La siguiente fuente pues es la red eléctrica normal, la pública, y la siguiente es energía solar a través de sistemas fotovoltaicos autónomos.
El acceso pues tiene que ver con el éxito para la producción de la plántula, es pues que tengan acceso al área de trabajo. No, imagínense que ustedes tuvieran que desplazarse 3 o 4 horas diarias para ir a la zona de trabajo, pues se vuelve complicado el asunto. Su ubicación facilita el manejo y reduce los costos de inversión a mediano y largo plazo, pues, simplemente por los desplazamientos. Debe de haber buenas condiciones de acceso tanto para vehículos como para el personal del proyecto. Debe de haber un camino de acceso al vivero y al área de producción transitable todo el año. Insisto, ¿qué quiere decir transitable? Pues que no se inunde, ¿sí? Quiere decir que esté libre de malezas, quiere decir que libre de obstáculos, básicamente eso. Y deberíamos de tener un ancho mínimo de acceso de 3 metros, que básicamente es lo que nos permitiría la entrada de un vehículo pues para hacer los servicios que nosotros tengamos que hacer, tanto para el ingreso de insumos como para sacar productos o desechos. La organización para la producción pues tiene que ver con que el vivero es una unidad productiva donde participan los sembradores y los extensionistas. Todo esto implica que tiene que haber restricciones y requerimientos de todos los actores que están participando y entre otros que pueden ser internos o externos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues básicamente los procesos productivos en la misma unidad de producción pues tienen que estar bien orientados. Los tiempos de operativos en la semana y el día pues tienen que también estar bien definidos, ¿sí? No es lo mismo tener un sistema que va a trabajar 24 horas los 7 días de la semana a un sistema que vamos a procurar que trabajemos un día de la semana, ¿sí? Entonces es necesario que lo tengamos bien claro. Es necesario que también pues, sepamos cómo se recaudan las cooperaciones, cómo se administra el trabajo. Es necesario también saber los usos y costumbres, es decir, yo no puedo hacer una propuesta técnica en una zona, en una comunidad, y decirles que tienen que ir a trabajar el fin de semana, si ahí no se trabaja el fin de semana, por ejemplo. Pues ya empieza a tener mi sistema problemas. Las restricciones de área y tiempo pues, son especialmente importantes por las oportunidades que tienen para hacer las cosas. Y también es el modo de gobierno de la organización, pues es necesario que también se sepa cómo se trabaja, también para los temas de administración, tanto de los recursos materiales que se van a usar para los suministros de los sistemas de riego, como para los temas administrativos que tienen que ver con la recepción y con el pago de los servicios y los sistemas, ¿sí? Todo esto es necesario para tomarlo en cuenta a la hora que están planteando sus proyectos. Yo también agregaría aquí un tema especialmente importante dirigido a los extensionistas, que son los que van a ver toda la parte administrativa que tiene que ver con la documentación legal y fiscal de la documentación que respalda las inversiones, para que desde un principio se defina claramente cuáles son los requisitos normativos que están planteando para estos documentos. Hasta aquí termina el capítulo 4. Agradezco la atención que han tomado para esta explicación. En fechas próximas vamos a darles a través de mensajes la atención para responder sus dudas. Gracias. Con esto terminamos el 4º capítulo, básicamente, que es la información básica que ustedes requieren para la selección de su equipo de riego, de su sistema de riego, ¿sí? Espero les haya gustado y continúen viéndonos en el 5º capítulo.